Un párroco de un pueblo de Sevilla se ha negado a dar la comunión a un feligrés. El motivo: que está casado civilmente con otro hombre. La noticia ha estallado en toda España. Hay protestas a las puertas de la parroquia, asociaciones que hablan de discriminación, titulares en todas partes. Y una pregunta que se repite en cada conversación: ¿se puede hacer esto? ¿Actuó mal el cura o simplemente aplicó lo que enseña la Iglesia desde hace 2000 años? Hoy vamos a hacer algo que casi nadie está haciendo con este caso: contarte exactamente qué ha pasado, sin adornos, y después explicarte la doctrina católica con claridad y sin miedo. Te adelanto una cosa: el asunto es mucho más profundo de lo que te están contando. Quédate hasta el final porque la última pregunta nos toca a todos. Vamos con los hechos tal y como los han recogido la prensa andaluza y el propio denunciante. El protagonista es José Antonio Hurtado, vecino de Villanueva del Río y Minas, un municipio de la provincia de Sevilla. Y un dato que conviene tener presente para entender el golpe que supone para él: hablamos de un hombre vinculado a la Iglesia y al mundo de las hermandades desde hace 4 décadas. No es alguien ajeno a la parroquia, es alguien de casa. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de mayo, al terminar la misa de romeros en el pueblo. Según su testimonio, cuando acabó la celebración, le comunicaron que el párroco quería hablar con él y que lo esperase a la puerta de la parroquia. Y ahí, según relata, llegó el momento que ha dado la vuelta a España. El sacerdote, cuenta Hurtado, le dijo que no volvería a darle la comunión, y siempre, según su versión, fue más allá. Le dijo que cuando se la daba le estaba dando, entre comillas, veneno, y se refirió a él y a su marido como personas indignas. Hurtado asegura que se sintió profundamente humillado, que se puso muy nervioso y que reaccionó alzando la voz allí mismo, a la salida del templo, contando a los presentes lo que acababa de oír. En sus 4 décadas de vida cristiana, dice, nunca le había pasado nada parecido. Pero la historia tiene un segundo capítulo, y es importante. Unos días después, el 2 de junio, el párroco lo llamó por teléfono. Le pidió disculpas. Pero atención, porque aquí está el matiz que muchos titulares se saltan. Se disculpó solo por las formas, por el modo en que se había dirigido a él. Pero según el relato del propio denunciante, en la reunión posterior el sacerdote mantuvo su postura de fondo. Le repitió que no podía darle la comunión porque está casado públicamente con un hombre, algo que sabe todo el pueblo, y que hacerlo sería, en sus palabras, darle la razón. Hurtado cuenta además que cuando le anunció que llevaría el caso a los medios, el sacerdote le respondió algo así como que es muy común que hagáis este tipo de cosas, una frase que él interpretó como una nueva alusión a su orientación. A partir de ahí, todo se aceleró. Hurtado hizo pública su denuncia. Han surgido protestas contra el párroco. Varias asociaciones han hablado de discriminación y la Archidiócesis de Sevilla, por el momento, se ha limitado a decir que está recabando información antes de pronunciarse. Conviene, pues, dejar 2 cosas claras antes de seguir. Primera, a día de hoy solo conocemos la versión del denunciante. El sacerdote no ha dado la suya y la Archidiócesis tampoco. Y segunda, este caso, aunque lo parezca, no es un rayo en el cielo despejado, es el último de una serie, y eso es justo lo que vamos a ver ahora. Para entender lo de Sevilla hay que mirar un poco más allá del pueblo. No es la primera vez que ocurre algo así, ni siquiera en la misma provincia. En 2024 ya hubo un caso parecido, pero distinto, ojo, no lo confundas, en otra localidad sevillana.
con otro sacerdote y otra parroquia. Y si cruzamos el Atlántico encontramos un precedente muy conocido. En 2012, en Estados Unidos, un sacerdote cubrió la hostia ante una mujer que vivía en pareja con otra mujer, diciéndole que no podía darle la comunión porque a los ojos de la Iglesia su situación era pecado. Aquel sacerdote fue apartado poco después por su cardenal. ¿Por qué se repite esto una y otra vez? Porque vivimos un momento de enorme confusión dentro de la propia Iglesia sobre cómo tratar estas situaciones. Por un lado está la doctrina de siempre, que no ha cambiado. Por otro, en los últimos años se han lanzado mensajes que muchos fieles y muchos sacerdotes han entendido como un cambio de rumbo. Recordemos el famoso todos, 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 que se repitió como lema, la idea de que la Iglesia es una casa para absolutamente todos. Y es verdad, en un sentido, la Iglesia acoge a todos. Las puertas del templo están abiertas para cualquiera. El propio Hurtado citó esa idea del Papa Francisco, la Iglesia es un hogar para todos. Y a finales de 2023 llegó un documento del Vaticano, Fiducia Supplicans, que abrió la puerta a bendecir a personas en situaciones que la Iglesia considera irregulares, incluidas las parejas del mismo sexo. El propio texto aclaraba que no se bendecía a la unión, sino a las personas, pero el resultado en la práctica fue una confusión inmensa, porque mucha gente entendió justo lo contrario, que la Iglesia por fin aceptaba estas uniones. Y ahí está la raíz del choque. Cuando los mensajes son ambiguos, cada cual entiende lo que quiere. Unos fieles creen que ya todo vale, y cuando un sacerdote aplica la norma de siempre, lo viven como una agresión. Por eso casos como el de Sevilla estallan. No es solo un cura y un feligrés, es el síntoma de una herida más grande. Y para curarla hay que volver a lo básico. ¿Qué dice de verdad la Iglesia? Vamos por partes, porque aquí hay tres cosas distintas que casi todo el mundo mezcla, y al mezclarlas se entiende todo mal. Primero, la persona. La Iglesia no condena a nadie por sentir atracción hacia personas del mismo sexo, y esto no es una concesión moderna, es el catecismo. Dice, con todas las letras, que estas personas deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza, y que se debe evitar todo signo de discriminación injusta. Sentir esa atracción no es pecado. Lo subrayo porque hay quien se sorprende al oírlo. Es doctrina católica, no un invento progresista. La persona siempre merece respeto y amor. Segundo, la inclinación y el acto. Cosa distinta son los actos. El catecismo, apoyándose en la Sagrada Escritura, enseña que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, contrarios a la ley natural, y que en ninguna circunstancia pueden aprobarse. Fíjate en la distinción, porque es la llave de todo. La Iglesia distingue entre la persona, que merece todo respeto, la inclinación, que no es pecado en sí, y el acto, que sí lo es. Una cosa es quién eres, otra cosa es qué sientes, y otra cosa es qué haces. La Iglesia respeta lo primero, no juzga lo segundo, y sobre lo tercero mantiene lo que siempre ha enseñado. Quien confunde rechazar un acto con rechazar a una persona, no ha entendido a la Iglesia. Y aquí está lo más importante, lo que da sentido a todo. La Iglesia no enseña esto por desprecio, sino justo por lo contrario, porque cree que cada persona está hecha para algo más grande, para la santidad y para el cielo. Decir la verdad, aunque duela, es una forma de amor. El que de verdad te quiere no es el que te aplaude siempre, sino el que se atreve a advertirte cuando vas por un camino que te hace daño. Llegamos al corazón del caso. ¿Por qué un sacerdote puede negar la comunión? ¿Es un capricho? ¿Una crueldad personal? No.
Es una norma escrita por el propio derecho de la Iglesia. El Canon 915 dice que no sean admitidos a la Sagrada Comunión quienes persistan obstinadamente en un pecado grave y manifiesto. Y hay un canon hermano, el 916, que mira al otro lado. Dice que quien es consciente de estar en pecado grave no debe acercarse a comulgar sin confesarse antes. Es decir, hay un deber del que da la comunión y un deber del que la recibe. Y aquí están las dos palabras que lo explican todo: público y manifiesto. La Iglesia no anda hurgando en el pecado secreto de nadie. Eso queda entre el alma y Dios, y a nadie más le importa. De lo que habla el Canon 915 es de una situación pública, conocida por todos, que contradice abiertamente lo que la Iglesia enseña. Y un matrimonio civil entre dos hombres, conocido por todo el pueblo, es exactamente eso, público y manifiesto. Por eso el sacerdote, según su relato, dijo que dar la comunión sería darle la razón, porque un gesto público parecería una aprobación pública. Aquí entra un concepto que suena mal en nuestros días, pero que es clave: el escándalo. En el lenguaje de la Iglesia, escándalo no es el qué dirán, es dar a entender con un gesto que algo malo es bueno y arrastrar así a otros al error. Cuando algo es público, la respuesta de la Iglesia también tiene que serlo, para no confundir a los demás fieles. ¿Y de dónde sale la idea de que comulgar así puede hacer daño? Directamente de San Pablo. En su primera carta a los Corintios advierte que quien come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Por eso aquella palabra tan dura del párroco, veneno, por discutible que fuera en la forma, y de eso, según el relato, él mismo se disculpó, apunta a una verdad muy antigua de la fe: la comunión recibida sin las debidas disposiciones no sana, sino que daña el alma. No es una amenaza, bien entendida, es una advertencia de quien se toma en serio lo que tiene en las manos. Por eso la Iglesia pide a todos sin excepción, un examen de conciencia antes de comulgar y la confesión cuando hace falta. Esto no va solo de este caso ni de este hombre, va de cómo se acerca cualquiera de nosotros a la Eucaristía. Y aquí viene una pregunta que casi nadie hace, pero que es lo más importante para entender que la Iglesia no cierra ninguna puerta. Entonces, ¿qué puede hacer una persona en esta situación? Lo primero, seguir siendo bienvenida. Nadie le prohíbe entrar en la Iglesia, rezar, participar en la misa, formar parte de la comunidad. Las puertas del templo están abiertas. Eso no se le niega a nadie. Lo segundo, la Iglesia le ofrece siempre un camino. No es fuera de aquí, es ven y caminemos. El acompañamiento, la oración, los sacramentos cuando la situación esté en orden con lo que la Iglesia enseña. La comunión no es un premio ni un derecho automático, es la expresión de una comunión real con la fe de la Iglesia, también en lo que enseña sobre el matrimonio. Y ese camino está abierto para todos. Por eso es tan importante no caricaturizar lo que pasó. Una cosa es lo que se discute, si las formas fueron las adecuadas, algo que la archidiócesis tendrá que valorar. Y otra muy distinta, el fondo. La Iglesia no rechaza a la persona. Lo que no puede hacer es bendecir como bueno lo que enseña que no lo es. Acoger a alguien no significa aprobar todo lo que hace, significa quererlo lo bastante como para decirle la verdad. Honestidad por las dos partes, porque eso nos hace fuertes. Por un lado, la doctrina es la que es, y el Canon 915 existe en blanco sobre negro. Un sacerdote que actúa conforme a esa norma no se está inventando nada, está cumpliendo con su deber de proteger la Eucaristía
y de no engañar a los fieles. Por otro lado, la Iglesia pide que esa fidelidad a la verdad vaya siempre acompañada de caridad, de respeto y de delicadeza. La verdad y el amor no se oponen, van de la mano. Si las formas no fueron las mejores, eso también es parte de la historia, y el propio sacerdote, según el relato, lo reconoció al disculparse. Y en estricta justicia solo conocemos una versión, la del denunciante. La archidiócesis aún no ha hablado, ni el sacerdote ha dado la suya. Esperemos antes de juzgar a nadie. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es lo de fondo. La Iglesia no puede llamar bueno a lo que enseña que no lo es, por mucha presión que reciba. Al final, este caso de un pueblo de Sevilla nos pone delante una pregunta que va mucho más allá de Sevilla y que nos toca a todos. ¿Queremos una Iglesia que nos diga la verdad con amor, aunque incomode? ¿O una que nos dé siempre la razón? Porque amar de verdad no es aplaudir todo. A veces, amar es advertir. Y por eso, hoy hacen falta más que nunca sacerdotes firmes y santos, capaces de unir la verdad y la caridad sin romper ninguna de las dos. Si quieres profundizar en esa hondura sacerdotal, en lo que de verdad sostiene a un pastor por dentro, te recomiendo de corazón el libro de Monseñor Alberto José González Chávez que acabamos de publicar, El Cántico Espiritual del Sacerdote, un retiro de la mano de San Juan de la Cruz. Tienes el enlace de compra en la descripción. Y si este vídeo te ha ayudado, suscríbete, compártelo y reza por nuestros sacerdotes, sobre todo por los que reciben palos por mantenerse fieles. Cuéntame en los comentarios con caridad qué opinas tú. Que Dios bendiga a la Iglesia Católica y que nos conceda la valentía de la verdad y la ternura del amor.